Beatriz Ávila, que hizo esta presentación sobre qué está pasando con los casos de neumonía bilateral en la provincia de Tucumán. ¿Qué tal, Beatriz? Buen mediodía. ¿Qué tal, Omar? Álvaro, chicos, muy buenos días. Sí, la situación sanitaria en Tucumán es grave, es alarmante. En esto que vos decías, ya el año pasado habíamos sido noticia nacional e internacional por casos de legionela en Luz Médica, y este año nos movemos a dar con casos de fallecimientos, sobre todo médicos, enfermeros, trabajadores en centros asistenciales con neumonía bilateral. Y bueno, el informe que habíamos solicitado era de qué se trataba. Según dicen las autoridades provinciales, no es legionela, pero tampoco nos dicen a qué se debe, a qué se trata, y en este que vos decías, este nuevo caso de otro familiar del periodista Mejuto, pero ayer también recibí otra información de otra enfermera que había fallecido nuevamente con el tema de neumonía bilateral. Y al no tener información de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, lo que exigí es que la ministra de Salud de la Nación concurra al Senado y nos explique qué está pasando en Tucumán, si estos casos alarmantes se dan en otras provincias o no, cuáles son las medidas que se han tomado, si no es legionela, qué es lo que ha producido la muerte, porque hasta acá no nos han dicho absolutamente nada, cuál es el protocolo que se está haciendo, qué es lo que le tenemos que decir a la comunidad que está pasando, sobre todo a los trabajadores de la salud que han sido los más afectados durante la pandemia, después con la legionela, ahora con estos casos, y sin embargo desde el gobierno nacional la única respuesta que tenemos es silencio, que es la peor consejera, porque si algo está pasando, todo lo tenemos que conocer. Bueno, esto estoy esperando que a partir del 1 de marzo, que comienza en el periodo ordinario de sesiones, se convoque a la ministra y nos diga también cuál es lo que está provocando y cuáles son las medidas que se tienen que tomar para evitar nuevos casos y sobre todo lamentar nuevas víctimas. Es alarmante la situación. Bien, ¿hubo respuesta al menos a través de alguna nota comprometiéndose a visitar ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores? En este no, caso? Ninguna, y es el segundo pedido que hice. El primero fue con la legionela, ahora es este segundo pedido, y hasta acá no hubo absolutamente nada. Bien, mensaje del presidente Alberto Fernández, muchos comentarios tras la participación del jefe de Estado. Álvaro, lo decíamos esta mañana también, faltan muchos meses para llegar a las elecciones a nivel nacional. Mientras tanto, hay otras prioridades y una situación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, la situación social, los indicadores, esperando la nueva medición de la inflación, que sería del 6%. En líneas generales, ¿cuál es la lectura que están haciendo a nivel nacional? Sean del Frente de Todos, sean de Juntos por el Cambio, porque recordamos que tanto en Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, la vida no es color de rosa, se están viviendo internas, no se puede soslayar también este tema. Sí, no lo voy a negar. La verdad que nosotros habíamos ido el 1 de marzo al Congreso con una expectativa de escuchar un discurso del presidente moderador, evitando la grieta, buscando la paz. Ese era su último discurso, y nos dimos con un Alberto Fernández que te podría resumir que vive en el país de las maravillas, ¿no? En el mundo al revés. El principal problema que tenemos todos los argentinos es la inflación. En este gobierno de lo que va, 300% de inflación, 100% terminamos el año pasado. Nos dijeron que este año iba a reducir y sin embargo los números no son alarmantes, son absolutamente alarmantes. No dijo absolutamente nada y que el ciudadano lo siente en el bolsillo. No dijo absolutamente nada de la inflación, no dijo absolutamente nada de cómo se va a generar empleos, y trató de hacer una división en el país hablando que en general en todas las provincias las cosas están bien. Lo invitaría a la provincia de Tucumán, con los mayores niveles de pobreza, de indigencia, tucumanos que no tienen para comer, y no es así una frase. Vaya usted a cualquier zona del este o en la zona del oeste, en Alberdi, y hay tucumanos que al mediodía no tienen qué comer, y ni hablar siquiera de poder tener un acceso a un sistema sanitario. Se enferman porque no hacen los controles, gente jóvenes
chicos que no van a ir a la escuela porque no tienen los padres para mandarlos a las escuelas, no tienen un par de zapatillas. Entonces, en esto de que Alberto Fernández diga que está todo bien, la verdad que vive en un mundo totalmente irreal. Y además, agravado con que siempre termina echándole la culpa al otro. ¿No? En este caso, el culpable de todo es el Poder Judicial, ¿no? Tratando de avanzar sobre el Poder Judicial en medio de un juicio político escandaloso que le hace a la Corte, echándole la culpa a ustedes, a los medios de comunicación que mienten, que no informan, echándole la culpa a la oposición, cuando en realidad la mayor oposición que tiene Alberto Fernández se llama la Cámpora. No fue una cuestión menor que el presidente de la Cámpora, Máximo Kirchner, no esté presente en el recinto, y además la frialdad y el hecho que le hemos visto todos los argentinos, que el presidente no se habla con la vicepresidenta, ¿no? Hace más de 6 meses. Y esto, por supuesto, que repercute en una crisis política, económica y social que afecta a todos los argentinos. Así que, lejos de hacer algo en paz, a los gritos, lo único que provocó de una manera innecesaria es volver a dividir a los argentinos, y también tratándose en un año electoral de teñirse y ver si va a quedar dentro del radar o no de la vicepresidenta para una posible postulación de él, que yo lo veo totalmente alejado. Afortunadamente creo que fue el último discurso del presidente, a mi manera de ver, muy vergonzoso, lejos de la institucionalidad que él tanto pregona como profesor de Derecho, de lo único que habla siempre, que es profesor de Derecho de la UBA, y dando una realidad totalmente alejada del que viven hoy los argentinos y los tucumanos, ¿no? Así que lamentable el discurso del presidente. Uno se puede equivocar, ¿no? El único anuncio que le conté al discurso del presidente fue el dragado del canal Magdalena. No contabilicé ningún otro tipo de anuncio, digamos, dentro de lo que fue el mensaje del presidente de la Nación. Frente